Sí, gracias a todos, bienvenidos a todas también. Un gusto para nosotros que estén con nosotros. Gracias por sumarse esta mañana. A muchos de los que están presentes ya los conocemos, y a otros no, así que a los que no conocemos, bueno, mi nombre es Martín Oliver, soy director de Fundación Williams y una de las organizaciones que lleva adelante este proyecto junto con Potenciar, Plataforma de Impacto Colectivo. Eh, y les quiero contar rápidamente para introducirnos en el tema que este es el sexto año de este programa. Que viene desarrollando en forma continuada. Estamos hiper contentos de que estén acá. Nos encanta que, aparte de todo el país, cada vez más grupos se vayan acercando. Eh, ese es el sexto año que desde un programa que vamos a cerrar este año, pero no porque hayan sido una cosa negativa, sino porque queremos darle una evaluación, una vuelta de tuerca, a ver qué hicimos, cómo funcionó. Se hicieron muchas cosas, este programa tiene muchas ramificaciones, tiene una red de gente maravillosa que trabaja junta hace un montón de tiempo, que se conoce, que fueron entrando en distintas actividades, en encuentros, becas para formación en su área profesional, desarrollo profesional. También participaron en la creación y en la implementación de proyectos colaborativos que han hecho en conjunto y que han desarrollado e implementado colaborativamente. Así que es un programa muy, muy variado, muy amplio, que ha tenido un alcance enorme. Y bueno, después de este año que esperamos cerrar con todo, con muchos buenos proyectos, muchos buenos grupos, mucha buena gente con la cual vamos a quedar siempre en contacto, eh, esperamos poder dar una buena lectura retrospectiva, una buena evaluación y entender qué hicimos, qué pasó y cómo nos fue. Eh, Dicho esto, me meto un segundito rápido en esta presentación en temas de la actualidad, digamos, de lo que vamos a hacer ahora. Eh, y esta convocatoria, este concurso lo que busca es acompañar a grupos para diseñar proyectos. El procesito que vamos a hacer con las personas, los proyectos y los grupos que resulten seleccionados, va desde una idea hacia un proyecto. Eh, Recién había un micrófono abierto y una chica se escuchaba que decía, no, bueno, es medio complicado, no se entiende bien, y me anoté en la reunión para ver cómo es, algo así. No se preocupen, no se preocupen, que no es complicado, ustedes tienen que presentar sus ideas con un grupo, grupales, digamos, con un grupo de trabajo, y esas ideas se van a seleccionar, y con un grupo de esas ideas vamos a acompañarlos en una semanita y pico, a pasar a un proyecto. Esos proyectos van a ser para nosotros, por el objeto que tiene la Fundación Williams, que es una organización que se dedica a promover la ciencia y la cultura, tienen que tener una pata clara de trabajo en esas áreas. Eh, por eso los invitamos a que, si a ustedes les interesan los temas, por ejemplo, no sé, ambientales o la inclusión social o la pobreza, el cambio climático o lo que sea, o el arte puro, duro, digamos, sin ninguna conexión con temas, o más que la que le pueda dar el propio participante, digamos, o el espectador, o quien fuera, que hablen de esos temas, pero háganlo a través del arte. Eso es lo que busca, o la cultura, abriendo una conversación, abriendo un debate. Eh, Háganlo a través de las obras de arte. Nosotros tratamos no vamos a priorizar los proyectos que tengan más impacto social que cultural. Nosotros necesitamos que la cultura sea una generadora de conversaciones, que ponga temas sobre el tapete, que intervenga a los artistas, a las personas que producen cultura en la vida comunitaria, en la vida social, y su lugar, y que digan lo que tiene que decir desde su lugar. Así que los alentamos a hablar de todos esos temas que los preocupan, o mismo del arte mismo, con lo que hacen, lo que quieren darle estéticamente a su comunidad, a trabajar. Si el proyecto tiene vetas o facetas sociales que usan al arte como un medio para, obviamente que no está mal y va a ser bienvenido, no es una restricción, pero sepan que nosotros tenemos que notar que los proyectos tienen un perfil más netamente cultural, ¿no? Hablan a través de la cultura, del arte, de la música, bueno, de lo que ustedes quieran configurar. Y en la ciencia otro tanto, ¿no? Nosotros sabemos que la ciencia puede derivar hacia un montón de factores. Nosotros podemos encontrar proyectos qué sé yo, que usen la ciencia para, no sé, generar soluciones técnicas. Podemos ver proyectos o pensar en proyectos que usen a la ciencia para difundir conocimientos a una comunidad, para involucrar a los investigadores en comunicar lo que hacen, que la gente entienda cómo se piensa científicamente, transferir esa manera de pensar, de hacer, y también proyectos que impliquen colaboración en la investigación de algún tema.
también en red, que esté muy justificado, ¿no? ¿Por qué necesitan una red para trabajar determinados temas? Bueno, eso es una primera entrada a estos temas que queríamos transmitirles. Lo vamos a ver ahora de inmediato con Florencia, con Iván y con Paula, que nos acompañan y a quienes les agradecemos enormemente también su presencia con nosotros. Ya estamos colaborando con todos ellos y, bueno, vamos por caminos similares en nuestro trabajo, en nuestro quehacer. Así que, bueno, les agradecemos mucho y en breve con ellos van a tener un pantallazo quizás más directo que el que yo les estoy diciendo con ejemplos y casos. Lo último que digo es que innovar no es fácil, lo sabemos, es más fácil decirlo que hacerlo, pero nosotros tenemos muy en cuenta que es innovar para determinado territorio. O sea, no es lo mismo innovar, qué sé yo, no sé, a 20 cuadras del C3, del Centro Cultural de la Ciencia o del Planetario, que, bueno, qué sé yo, como eso lo tenemos en cuenta, es una innovación que es relativa a las maneras de hacer y al lugar en el que está cada grupo. No esperamos que descubran plutonio en Catamarca. Si sucede, mejor, pero la innovación es contextual para nosotros y eso lo vamos a tener muy presente. Innovar quiere decir superar un poco algunas lógicas de lo que vienen haciendo para nosotros, ¿no? Cambiar, darle un giro, hacer colaborativamente algo que no podrían hacer solos, darle una vuelta de tuerca a una manera de trabajo. Bueno, eso es. Así que, bueno, no se asusten frente a la palabra, no esperamos, los vamos a ayudar a trabajar en las ideas en la medida de nuestras posibilidades. Solamente sabemos que las personas que se anotan en estos proyectos son canteras de ideas. Ustedes tienen mejores ideas seguramente que nosotros, así que la vamos a considerar de esa manera, ¿no? Sabemos que innovar no es nada fácil. Así que, bueno, les agradezco nuevamente, no hablo más. Les paso la palabra a Silvio De Boni, director de Potenciar Comunidades. Gracias de nuevo. Gracias, Martín. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar hoy acá, escuchando un poco de qué viene esta convocatoria. A ver, no mucho más que agregar, simplemente incentivarlos a que se presenten, que no tengan miedo de presentar sus ideas. Entiendan que esto, si bien es una convocatoria, vamos a estar trabajando con ustedes en ese proceso de transformar ideas en proyectos que puedan ser implementados y financiados y evaluados y acompañados. Entonces, un poco lo que estamos buscando ahora es que nos acerquen a aquello que los motiva, que los convoca a trabajar con otros, que tiene que ver con la agenda de sus comunidades, de sus territorios. Cuando hablamos de territorios y de comunidades, los proyectos pueden ser iniciativas que estén vinculadas con un barrio, con una ciudad, con un contexto rural, con 2 o 3 comunidades que tienen algún espacio de pertenencia en común. Digo, pero ahí lo importante es que siempre, un poco como mencionaba Martín recién, aquello que vengan a proponernos tenga que ver con los desafíos de esos territorios en materia de cultura y de ciencia, entonces, que obviamente son dos variables que transversalizan la realidad social, la realidad económica, la realidad política y demás de cualquier contexto. Entonces, un poco lo que nosotros buscamos es que la cultura y la ciencia estén de manera como muy concreta, presentadas como aquello sobre lo cual o con lo cual queremos trabajar otras agendas y no viceversa. Es decir, obviamente que las iniciativas que son más integrales o que tienen una mirada ambiental, económica, social y de inclusión tienen un plus, y tienen un plus en el sentido de que son probablemente mucho más potentes en términos de transformación, pero no estamos buscando o no vamos a priorizar esas variables, ¿entiende? Un poco, no porque no nos parezca, digamos, que es necesario tenerlas en cuenta, sino porque no estamos buscando ayudar a aquellos que más necesitan, ¿no? Es decir, un poco la convocatoria por el carácter o por la forma en la que la Fundación Williams concibe el desarrollo científico y cultural, no es una convocatoria con fines sociales o con fines de abordaje de problemáticas ambientales, sino que es una convocatoria de cultura y ciencia, obviamente en diálogo con los desafíos de los territorios y con los actores de los territorios. Ahí siéntanse libres de convocar, de vincular organizaciones de la sociedad civil, grupos informales, gobiernos locales, empresas, en fin, pueden ser proyectos que necesariamente requieran de vincular estos sectores, y eso está buenísimo. Tengan en cuenta que ahí nosotros tenemos como una mirada amplia respecto a quiénes son los agentes de desarrollo de un territorio,
y buscamos que combinen capacidades, recursos, miradas, y entonces está bueno que tengan como un mapeo amplio de quiénes son los que están trabajando por y para la cultura de las comunidades de los territorios. No sumen por sumar, siempre decimos lo mismo, más no es mejor. Busquen incorporar o convocar organizaciones y personas que tengan algún tipo de aporte que brindar al proyecto o que tenga sentido su presencia, digamos, en la idea o en la iniciativa que vayan a presentar. Y nada, los esperamos a todos, como siempre, este lado, respetando también lo que ustedes quieran hacer, así que presenten lo que tengan ganas de hacer, más allá de las bases y condiciones, que obviamente son el marco y aquello que nosotros de alguna manera les brindamos para que orienten las ideas. No fuercen las ideas a ese marco. Si encuentran que lo que quieren hacer no tiene que ver con la convocatoria, no las presenten o presenten otras cosas. O sea, buscamos que vengan propuestas que después, cuando pasen a la acción, los hagan sentir motivados y contentos y orgullosos de poder estar implementando aquello que tienen ganas de hacer. Así que, hasta ahí, por mi parte, pues de las charlas que acá veo a nuestros expositores preparados ya para hablar con ustedes, vamos a responder preguntas, dudas, consultas. Pregunten absolutamente todo, o sea, no hay preguntas buenas, malas, pregunten lo que se les ocurra, vamos a responder absolutamente todo, así que nada, gracias por estar acá y esperamos sus propuestas. Gracias, Sil, gracias, Martín. Bueno, siguiendo un poco lo que estaban comentando ambos, nuestra idea es que puedan hoy tener ejemplos también, ¿no? Más allá de la explicación que están en las bases y condiciones, cuál es el objetivo, cuál es el perfil de las ideas, cuál es el cronograma, hasta cuándo está abierto, cómo lleno el formulario, todo eso vamos a trabajarlo en la segunda parte. En esta primera parte siempre nos gusta ofrecer ejemplos, ¿no? Para poder ofrecer ejemplos y enmarcar lo que estamos buscando, hoy tenemos como invitadas a 3 personas muy especiales para el laboratorio. Una es Paula Macía, ella es licenciada en Gestión del Arte y la Cultura de la Universidad 3 de Febrero y coordina una de las cátedras de Territorio y Cultura en la Flaxo. Además nos acompañó el año pasado también en una de las charlas y nos pudo enmarcar, dar un contexto donde podemos enmarcar esas ideas en ciencia y cultura. Pero además tenemos 2 invitados bien especiales, que es Flor Magarli. Ella es productora cultural, es comunicadora y curadora educativa, pero además, junto con Iván Moisef, y me disculpa si no lo pronuncié bien, es escritor, editor y productor cultural, ambos participaron el año pasado en la convocatoria. Entonces acá van a tener un ejemplo concreto de un grupo que presentó una idea, que pudo desarrollarla durante la convocatoria y que posteriormente fue financiada. De hecho, está actualmente en ejecución. Es un proyecto muy hermoso que vincula la cultura y el ambiente. Y bueno, transitaron todo lo que fue el proceso de ideación y, como dije, actualmente están en implementación y les van a contar un poco esa experiencia. Entonces, lo que quisimos en esta primera parte fue ofrecerles la posibilidad de escuchar el marco teórico donde estamos enmarcados como convocatoria, pero a su vez un proyecto que ya fue financiado, que participó el año pasado y que puedes darles ejemplo, muchos disparadores para poder anclar esas ideas y presentarlas en la convocatoria. Después de esta parte, de esta charla, como dijo Silvio, tienen habilitado el chat para ir planteando algunas preguntas. Vamos a abrir el espacio para que hagan algunas consultas a los expositores y para finalizar vamos a hablar más un poco de lo técnico, de las fechas, cuando cierra, cómo lleno el formulario, Dilmar, tengo problemas para cargar este archivo, cómo hago, ¿no? Cosas como más concretas. Así que sin mayor preámbulo, Paula, es todo tuyo el micrófono. Aprovechen mucho, Paula siempre nos trae muchos ejemplos, muchas ideas y nos dispara muchas posibilidades en el área que estamos abordando. Así que bueno, Paula, tuyo. Bueno, gracias a la Fundación Williams y a la Fundación Potenciar por invitarme nuevamente.
Me da mucha responsabilidad poder contar esto e inspirar a todo este grupo que seguramente es mucho más inspirado que yo, así que esperemos que pueda alimentar esas ideas, ¿no? La oportunidad de presentar ideas a una convocatoria sin necesidad de pensar como los diferentes pasos y que los acompañan en eso. Así que si me permiten voy a compartir pantalla para comenzar. Digamos, ¿ahí se ve? Sí. Bueno, cuando me invitaron comencé a pensar cómo podía colaborar con esto de poder aportar a estas ideas y a pensar estas ideas, ¿no? Y si bien hay como diferentes formas para poder pensar los proyectos, a mí me gusta pensarlo como en 4 ejes. Y en esos 4 ejes es marcar el proyecto en base a mis intereses, las necesidades del territorio, a mis intereses especialmente del grupo, pero también a las necesidades del territorio, ¿no? A dónde voy a hacer el proyecto. Entonces, estos 4 ejes que elegí para compartir hoy la presentación tienen que ver con la narrativa, ahora lo vamos a ver en detalle, la narrativa, el escenario que es la puesta en escena, no desde lo que sería en el ámbito teatral, ¿no? Uno lo ve desde las artes escénicas, pero es la puesta en escena en territorio, digamos. Otro de los ejes es el territorio, que tiene que ver con el lugar donde desarrollo el proyecto y las actividades de forma situada. Esto que decía Martín, ¿no? La innovación no es lo mismo para un territorio u otro, para eso tengo que conocer ese territorio, y los públicos, ¿no? Los públicos entendidos como participantes en sus diferentes etapas del proyecto, pero es a quién dirijo el proyecto o a quiénes dirijo el proyecto. Para comenzar con la narrativa desde este punto de vista, o desde mi punto de vista, tiene que ver con cuál es el mensaje o en qué conversación quiero involucrarme. Esto quiere decir, mi proyecto se involucra sí o sí en alguna conversación, ¿no? Y pone ahí unas ciertas voces a circular. Bueno, ¿cuál es esa conversación en la que yo quiero participar? Por supuesto, los proyectos muchas veces participan en muchas conversaciones, pero uno elige sobre a qué priorizo, ¿no? La necesidad de priorizar sobre qué narrativa voy a poner a circular y qué conversación voy a generar a partir de esa narrativa que elijo. Voy a estar todo el tiempo mostrando ejemplos y vamos a ir analizando como los diferentes ejes estos que les mencionaba para hacerlo más atractivo, más atractivo en el sentido de menos aburrido, eso es importante, pero también para que puedan pensar en sus propios proyectos e inspirarse en esto, ¿no? Y que puedan pensar la narrativa en sus propios proyectos y qué significa esto. Este es un proyecto fotográfico que circuló por las redes, que puso y quiso involucrarse, no vamos a analizar estos primeros proyectos que voy a mostrar, desde la narrativa, ¿no? ¿En qué conversación se quiso involucrar esta muestra fotográfica que se hizo y que circuló por las redes, y que tiene que ver con los estereotipos y cómo van cambiando esos estereotipos, ¿no? Y los roles que ocupamos en la sociedad. Simplemente fue una circulación en redes en principio de estas fotografías, y era muy interesante lo que sucedía en esas conversaciones, ¿no? En esos foros, en esos chats, era muy interesante lo que sucedía de todo, imagínense lo que sucedía. Pero bueno, se involucró en una conversación que tenía que ver con los roles que ocupamos en la sociedad, ¿no? Y planteaba de alguna manera que cómo nos organizamos es una forma particular de organizarnos, y que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Sino que fue una forma particular que nos organizamos, donde las muñecas siempre son las rubias,
¿no? Y las nenas son las más diversas, que miran las muñecas, las nenas son los nenes, son las más diversas en este caso. Otro ejemplo, MacGyver, no sé si saben, estuve tratando de encontrar quién lo había, no sé, digamos, los de mi edad o más con más experiencia que mi edad. MacGyver, yo lo veía cuando era chica, y lo que hizo fue una serie, en términos de ahora, que creada en asociación, por supuesto, con el mundo del cine, pero también impulsada por lo que sería la escuela de ingeniería, porque lo que veían era que no había muchos alumnos o muchos estudiantes que se anotaran en ingeniería, y lo que hizo fue, no sé si se acuerdan, MacGyver, para los que no recuerdan, era una serie que que era el protagonista de la serie, arreglaba todo con alambre, con chicle, con herramientas que todos tenemos en nuestras casas, y por supuesto construía desde máquinas para volar hasta trampas, no sé qué, ¿no? Pero lo que hizo fue incentivar, y eso hubo un resultado muy grande, ¿no? A partir de una serie, cómo aumentó la cantidad de personas que se anotaban para estudiar ingeniería y otras carreras científicas. Cómo a través de una serie puede incentivarse, por ejemplo, que se anoten ciertas carreras que interesaban al país en ese momento. Esto fue en Estados Unidos por los 90, por los 80, no recuerdo. Esta es una propuesta de un artista que se llama Tomás Araceno, en alianza con, no sé si conocen el grupo BTS, que es un grupo coreano que tiene millones de seguidores, y que lo que hizo fue incentivar en diferentes partes del mundo, contratando a artistas reconocidos. Tomás Araceno es un artista muy reconocido, de acá de la Argentina. Hizo Tomás, él ya venía trabajando, tiene un equipo interdisciplinario, trabaja con científicos, porque todas sus obras tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Tiene una obra muy reconocida, que es trabajar con arañas. Hizo una muestra hace un par de años en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, que lo que hizo fue cerrar una habitación y poner a 300 arañas, y lo que sucedió después de los días es que se llenó de telas de arañas, y lo que él pone, esto, ¿no?, de la narrativa, pone en conversación la necesidad. Había todo un estudio de por qué las arañas eran importantes para el ecosistema que tenemos. Entonces pone en conversación las arañas, que a muchos no nos gustan o nos dan miedo, son muy importantes para el ecosistema, y hacía toda una difusión de por qué las arañas eran importantes. En este caso se involucró en la conversación, estas son las salinas de Jujuy, y lo que hizo fue crear unos globos que los llamó arocenos. Involucró a científicos también, involucró a Maristeles Pampa, que es una socióloga muy conocida y muy involucrada en temas del mejoramiento del medio ambiente y del cambio climático y demás. Y lo que hizo él fue construir estos globos enormes, que no necesitaron más tecnología que usar el viento y ninguna otra cosa, por cómo estaban construidos. Por supuesto, es un trabajo conjunto con científicos, y lo que ponía en conversación, ¿no? Recuerden que estamos viendo el eje de narrativa, lo que ponía en conversación era, por supuesto, el cuidado del medio ambiente, el prestar atención al cambio climático. En Jujuy sucedía algo en ese momento que tenía que ver con la explotación del litio, y lo que perjudicaba eso para la comunidad local. Convocó a escuelas, ¿no? Convocó a la comunidad. Estas personas que ven acá son estudiantes de escuelas primarias y secundarias que se involucraron en el proyecto. Tiene mucha visibilidad, pero hay un proceso detrás, que eso también es interesante. Otro de los proyectos que traje para compartirles es un artista que me gusta mucho, es un artista mexicano, se llama Francis Alice.
que hace diferentes performances con mucha visibilidad. Esto fue para se estaba terminando la dictadura de Fujimori en Perú, en Lima. Esta fue una acción en Lima, y lo que se involucró con su acción en este tema, había mucho debate político por quiénes iban a ser los sucesores de Fujimori y demás. Esta obra se llama Cuando la fe mueve montañas, y se trabajó también con estudiantes de diferentes escuelas primarias y secundarias y con estudiantes de la universidad, y se convocó a 500 personas a que en las afueras de Lima, en estas montañas de tierra, de arena, con sus palas, movieran montañas. Y esta acción simultánea lo que hizo fue mover, aunque sea un poquitito de montaña, involucrándose también en esta conversación de la necesidad de creer en lo colectivo, ¿no? Y fue un proceso muy interesante, más allá de la visibilidad. Ustedes piénsenlo, y por eso lo traigo acá. Todas estas acciones son muy visibles, pero conllevan un proceso de trabajo con la comunidad, ¿no? Con el territorio, con la gente involucrada. Esta experiencia, por ejemplo, se convocó a los estudiantes de la universidad, de una universidad, que habían sido quienes habían hecho un paro que tuvo mucha repercusión en ese momento, y él se sumó a ese paro, pero desde una acción artística, ¿no? Esta es otra experiencia muy diferente, que estuvo a cargo fue en la crisis del 2001-2002, estuvo a cargo de Emilio García Huevi, que es un artista de teatro, que lo que hizo fue, una mañana se despertó en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con estos muñecos que simulaban personas de la calle, pero que estaban por diferentes partes de la ciudad, poniendo en conversación también qué pasa. Recuerdan la crisis del 2001, acá en Argentina, fue como muy importante, fue una crisis económica, pero fue una crisis social especialmente, y lo que hizo fue involucrarse en esa conversación a partir de desparramar estos muñecos, que parecían personas reales, en diferentes partes del microcentro, y se generó ahí toda una visibilidad y una repercusión tremenda en los medios, y la gente empezó a conversar qué pasaba con la gente de la calle en ese momento, ¿no? En ese momento tan de crisis social, ¿no? Este es otro tipo de proyecto. Este es un proyecto que nació, Human Library, nació en Copenhague, en Dinamarca, pero tiene sede en diferentes lugares, que lo que hace es, en vez de prestar libros, es una librería, en vez de prestar libros, presta personas que te cuentan historias. Entonces vos tenés como un catálogo, como si fuera el catálogo de la biblioteca, y en ese catálogo lo que sacás son historias, y la gente te cuenta sus historias. Vos elegís como si eligieras un libro a través de la historia que cuenta ese libro, pero en este caso son personas, ¿no? Acá lo que, digamos, yendo al eje de la narrativa, ¿no?, en el que estamos, lo que hace es poner a circular historias que no necesariamente son visibles en los medios de comunicación, y se involucra en esa conversación. Vos podés sacar como historias en grupo o historias individuales. Este es otro tipo de proyecto. Este es un proyecto que se hizo en España, en un pueblo de España, del norte de España, que lo que había sucedido era que había recibido mucha inmigración de repente. Entonces convocaron a unos artistas, a unos músicos, en el armado de un disco colectivo. Entonces, lo que tenían como proceso era la construcción de ese disco colectivo a partir de
a partir de el trabajo de las letras de las canciones y de la música, de las problemáticas que había en el territorio, especialmente tenía que ver con la inmigración. Esto lo que sucedió fue la producción, digamos, lo visible, el producto final fue la producción de un disco, que es la etapa que estamos viendo acá, pero imaginen todo el proceso que llevó esa construcción del disco, esa producción del disco. Quiero hacerles escuchar un cachitito de eso, para que vean la calidad también, ¿no? Dicen el nivel escolar. Dicen que colapsan los hospitales. Dicen que vienen a cobrar las ayudas sociales. Dicen que nos vienen a invadir. Dicen que vienen a quitarnos el trabajo. Que trabajo que nadie quiere hacer. Dicen que hay un efecto llamado a las ayudas sociales. Como les decía, vean la calidad, ¿no? La calidad en la producción de ese disco, poniendo en las letras a circular una conversación que estaba callada, en realidad sucedía en las casas, pero pusieron esto de la narrativa, en qué conversación quieren involucrarse, pusieron a circular lo que se decía, lo que sucedía, digamos, porque eso sucedía, se traducía en violencia en el espacio público, todo tipo de violencias. Entonces pusieron a circular una conversación que era necesaria, y lo que hicieron con la producción del disco, después fue un festival callejero, donde presentaron el disco, entregaron el disco como producto a todos los vecinos y vecinas, ¿no? Y todo lo que generaban ahí. Este es otro proyecto diferente, que se llama Barrios Creativos, la traducción, digamos. Acá en Buenos Aires hubo una versión local de Barrios Creativos, de la ciudad de Buenos Aires, que fue inspirado por este proyecto de Londres, que lo que hacía fue poner a trabajar a personas diversas de un barrio, ¿no? Del barrio, no de ya Londres grande, sino de los diferentes barrios de Londres, a través de una convocatoria donde tenían que presentar un proyecto armado colectivamente. Y les muestro uno de los proyectos para que vean la diversidad de personas convocadas. A ver, si no hago está en inglés, pero para que vean la diversidad de lo que convocan, ¿no? The home of lonely stadium where nation dreams are built and dashed. The country comes and travels back. Where youths on roads spit freestyle raps. The center of community whose voices clash, avoid the traps. Bold and brash, their red brick, rhetoric high rise like flats on these chalk hills and church roads. Books written from our postcodes. We are harsh chips tones and rowdy Irish pub homes. Brent. The Twain, Zadie, Charlie, Marley ends. Hawkeye for reggae blends with Rajasthani sari trends. Mahogany masqueraders, parade to carnival, we can't pretend it's hard in it. North Wheezy, never easy. We cast off our creed so we can carve our paths freely. The blueprint birds of future worlds on verges of metropolis. Patchwork maps of paths and tracks, the fields, the parks, the black tarmac, the yin, the yang, the gun, the gang. Our poverty never stopping, we fight the rising ranks. Our multiculture is our property, remain in this authority, representing properly. A cacophony of color, cousin brothers of diaspora, sisters of resistance, twisting struggle into laughter, poets of a poisoned chalice, holding onto heritage. We open doors to empires fall, welcome all and let them live, shape positive from negative and never seek acceptance. Brent,
We're building futures. We don't follow trends, we set them. No importa si no saben inglés, si no se entendió mucho, lo que quería mostrar ahí es sobre todo la diversidad de actores convocados para pensar el barrio, ¿no? Lo que se trata, es una convocatoria a nivel municipal, no sé cómo se llamará en Londres el municipio, digamos, pero sería municipal acá en Argentina. Lo que se hace es convocar a los diferentes actores, con toda la diversidad que vieron en el video, de un mismo barrio, a pensar juntos una programación anual, donde el barrio pueda mostrarse de una manera creativa e innovadora, desde una verdulería hasta la casa de Bob Marley, hasta el parque de diversiones. Ahí ven la diversidad, ¿no? Es otra forma de pensar el territorio, ¿no? A partir de sus actores, qué tienen para mostrar, y poner a circular esa programación, y poner justamente a circular un discurso de cómo trabajar colectivamente, poniendo en valor lo que hay, ¿no? Otro de los proyectos, este es un proyecto de La Plata que se llama Territorio Tolosa, como de las afueras de la plaza de La Plata, que es Tolosa, es el barrio de Tolosa, que lo que hicieron fue empezar a caminar el barrio, a redescubrirlo en el sentido de empezar a conocer los diferentes espacios que había, desde una casa de té hasta un grupo de artistas, hasta un puente que ya no era cruzado porque se había construido otro más moderno al lado, pero no se había tirado abajo y no funcionaba como puente, pero funcionaba como un espacio en el territorio. Y lo que hicieron fue construir diferentes recorridos turísticos a partir de ese reconocimiento territorial, ¿no? Entonces vos podías ir un té de Turquía, en lo de Fede, te podías ir a tomar un té, o podías ir a conocer el taller X, sí, pero fue muy desde la lógica de barrios creativos, estos de Londres que les contaba recién, pero desde una cosa más de base, con mucho menos recursos, por supuesto, pero con la misma idea de poner en valor lo que hay y darle plataforma a eso que hay. Y podías elegir, hoy existe también, hay como 50 recorridos, y vos elegís el recorrido 22, por ejemplo, y en el atelier de Hernán y La Rosa, abren juntos ese espacio para que te cuenten lo que hacen, ¿no? Y ese Parque Explora en Medellín, les pongo el edificio para que vean que es alucinante, y en realidad ellos arman un programa de territorio expandido, que tiene que ver, y pongo el edificio porque el territorio expandido es, hacen talleres en el territorio, ¿no? Pero no por una necesidad de que no tienen espacio, por eso puse la foto del espacio para que vean que el espacio es magnífico, fabuloso, y no tiene que ver con hacer acciones en el territorio solo porque no tengo un lindo espacio, sino como una política institucional. Y lo que hacen les traje 2 ejemplos, uno de cartografía social, que mezclan lo que es algunas acciones científicas con cómo mirar el territorio, entonces usan brújulas y se ubican norte-sur. Hay una cosa en Medellín, en este momento que se desarrolló este programa, hoy el Parque Explora existe, pero está más chico esto de territorio expandido, que fue un programa que se desarrolló hace un par de años, que lo que hicieron, lo que necesitaban era poder reconocer otra vez el territorio, ocuparlo, empezar a habitarlo, empezar a caminarlo. Y lo que hicieron todo el tiempo, este programa era adentro y afuera, ¿no? Trabajaban con mapas, trabajaban con balloon mappings, que es globos que sacan fotos a nivel aéreo, que son las que ven acá, ¿no? Esto trabajaron con científicos para construirlo también.
e invitaban a reconocer de nuevo el territorio y a mapearlo, pero mapearlo en el sentido de comenzar a construir otras cartografías que permitan caminar el barrio de una manera diferente, ¿no? Esto también era otro taller que tiene que ver con electrónica creativa, que también adentro y afuera, ¿no? Construyendo con los vecinos, vean acá, es como un almacén, un kiosco, no sé, pero construyendo todo el tiempo en el espacio y en el territorio, ¿no? También con la idea de construirse o participar de la conversación de cómo construimos nuevas cartografías para habitar el territorio de Medellín, que en ese momento, y actualmente también, tienen un gran problema de convivencia, ¿no? Y de seguridad, narcotráfico ahí acechando a las posibilidades de estar juntos. Vean la diversidad de chicos y chicas que hay, donde se juntaban a hacer cosas de electrónica creativa también, ¿no? Como el arte y la ciencia acá se unen para hacer ciertas cosas e involucran a los chicos y a las chicas de diferente manera. Otro de los puntos que les contaba era el escenario. Ahora vamos a recorrer algunas de esas experiencias que les mostré recién, más breves, pero vamos a recorrerlas, pero mirándolas desde el escenario, ¿no? Desde cuál es la puesta en escena que utilizan para desarrollar la narrativa, ¿no? La puesta en escena que usan son las redes. No sería lo mismo estas fotografías puestas a circular en un museo de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Que sería otro tipo de conversación, más allá que el contenido es el mismo. ¿A quién querés dirigirte, no? ¿Cuál es la puesta en escena? Esto circuló por las redes mucho, no sé si alguno la vio, y bueno, y lo que decía antes, qué debate generaba, ¿no? O sea, el escenario que usan es las redes sociales, en este caso. En este caso es la televisión abierta, ¿no? MacGyver, la puesta en escena que hacen es involucrarse en la producción audiovisual, los medios masivos de comunicación. En ese momento la televisión no existía, ni Netflix, ni todas las plataformas que conocemos ahora, sino que fue por diferentes países. Acá en la Argentina fue como un éxito. En la televisión abierta, medios masivos de comunicación, ese es el escenario que usan, ¿no? El escenario acá son las salinas que desde el medio ambiente es un reservorio muy importante, ¿no? Que más allá de que la sal, digamos, tiene que ver con, desde lo medioambiental, un lugar como muy estratégico, por eso la puesta en escena es en las salinas, en Jujuy, ¿no? Y la visibilidad que le da eso, ¿no? Recuerden que se involucraban acá en un debate que había muy fuerte sobre la explotación del litio, ¿no? Y bueno, la puesta en escena que hacen es acá en las salinas. Acá la puesta en escena es en las afueras de Lima, territorio empobrecido, pero que también involucra a mucha gente, ¿no? Con el título Cuando la fe mueve montañas, ¿no? La puesta en escena que hace no es lo mismo hacerlo en cierto lugar o acá en las afueras de Lima, donde la pobreza es mucha, ¿no? Acá la puesta en escena, ¿no? Estamos viendo el escenario de esta experiencia, estamos viendo como desde el otro lado, ¿no? Lo que les contaba antes, es en el microcentro, ¿no? El microcentro de Buenos Aires, para los que no son de acá de Buenos Aires, lo que sucede en el día, antes de la pandemia, ahora cambió bastante, pero en el día es que se llena, por la gente que va a trabajar a las oficinas, se llena de gente, y a la noche sucede otra cosa, ¿no? Que tiene más que ver con este paisaje que construyó García Huevi, con mucha gente, muchos cartoneros, y mucha gente en la calle viviendo y demás. Por eso sucedía a la noche a contraturno de toda la gente que iba a las oficinas. Entonces lo que hizo fue construir este escenario en horario nocturno, en horario diurno, perdón,
Entonces la puesta en escena que hizo fue en el microcentro, que no sería lo mismo si esto sucede en otro barrio de Buenos Aires, o en las afueras, o en otro lugar de la Argentina, ¿no? Suceden otras cosas, no quiere decir que no sucedan, ¿no? Sino que suceden otras cosas. Pero para pensar los proyectos, cuando uno piensa proyectos, tiene que pensar en esta alternativa. ¿Qué es lo que quiero, en qué conversación me quiero involucrar desde la narrativa? Y en qué conversación, con quiénes, y en qué escenario es el mejor para lo que se quiere construir, ¿no? Gracias, otro de los Paula. ejes que presentaba era los públicos. Ya termino. Otro de los ejes que presentaban eran los públicos. Los públicos, que podemos llamarlos participantes, podemos llamarlos, ¿no?, a quienes dirigimos la acción. Por ejemplo, y ahí retomo algunos de los casos que vimos antes, con la misma lógica que habíamos tenido, pero los públicos acá son bien diversos, hay diferentes niveles, por decirlo. Uno son las personas que cuentan sus historias, otra capa podría ser la gente que recibe esas historias, ¿no?, cómo se involucran en el territorio y demás, y los diferentes involucramientos que puede tener un mismo proyecto, ¿no? Puede tener protagonistas, puede tener asociados, puede tener aliados, puede tener públicos, espectadores, en el sentido de que puedan ir a ver solamente, puede tener deambuladores, ¿no?, gente que circule pero que no se anime todavía a conversar con alguien, puede tener gente que se involucre pero en forma grupal, ¿no?, porque también conversar con alguien, que alguien te cuente la historia, te involucra de otra manera que si lo haces en forma grupal. Fíjense las diferentes capas que hay en este proyecto con cómo se piensan los públicos de diferente manera, ¿no?, y las posibilidades de involucrarse de diferente manera. El caso este del disco en Ollón, también, ¿no?, hay un involucramiento, diferentes formas de involucrar a los participantes. Quienes participaron en la producción del disco tienen un nivel de participación, una forma de participación. Los vecinos y las vecinas que recibieron el disco, otra. Los vecinos y vecinas que participaron de los festivales, otros, ¿no? Como diferentes niveles de participación. Lo mismo acá. Quienes se involucraron en la programación, ¿no?, los diferentes actores que se suman a esa programación para participar del todo el barrio es parte de esa programación, desde un lado o desde el otro, ¿no? Pensar los públicos implica pensar cuáles son los niveles de participación, y que en general, por lo menos mi recomendación es pensar esos niveles de participación con mayor o menor compromiso, pero que tiene que existir desde mi punto de vista, ¿no? Lo mismo acá en el territorio Tolosa, este proyecto de turismo, ¿no? Lo mismo, los públicos en diferentes instancias de participación, ¿no?, quienes recibían y quienes eran parte de esos recorridos, como público espectador o como protagonista porque contaban sus historias. Fíjense que siempre hay diferentes capas. Lo mismo acá, las personas que participaban de los talleres, pero también las personas que veían que esos talleres sucedían en sus territorios, y que los invitaban o no a participar, o que se quedaban mirando, pero sabían que eso sucedía, quienes eran fotografiados en esas cartografías sociales, ¿no?, como diferentes niveles también, lo mismo. Y el último eje, y ya termino, territorio. El territorio es el lugar donde elijo desarrollar esa acción, y el territorio puede ser visto, ¿no?, cuando nos enseñaron en el colegio el mapa de la Argentina, era una forma de construir ese mapa de la Argentina, pero ese mapa y ese territorio puede ser visto de diferentes maneras. Les traje algunos ejemplitos de mapas. Este es un artista que trabajó con un colegio primario en que dibujaran cuáles eran sus espacios en su barrio, sus espacios públicos en su barrio, cuáles eran los lugares donde jugaban,
¿no? Y a partir de estos mapas construidos por los mismos chicos y chicas, empezaron a construir de nuevo una mirada en territorio particular que les permitió mirar el territorio desde una lógica desde la lógica de los chicos y las chicas, y a partir de lo que señalaban ellos como espacios de juego, esta persona, fue en Pakistán este mapa, empezaron a construir a partir de los espacios de juego, repensar los espacios públicos a partir de los espacios de juego que eran reconocidos por los chicos y las chicas. Una forma de encarar la mirada en territorio diferente a cómo se podría hacer desde una oficina, ¿no? Y detectar dónde están las plazas, los espacios verdes, bueno, acá se puede poner una plaza, acá se puede poner otro. Empezaron como al revés. Este es un mapa que me gusta traerlo porque es una forma de graficar el mapa de México en 1581, ¿no? La cuadrícula española clásica de nuestras ciudades coloniales. También es una forma de también pensar el territorio con la catedral en el medio, las diferentes iglesias distribuidas territorialmente con una lógica particular, ¿no? Pero es una forma de mirar el territorio. Siempre cuando uno mira el territorio, lo mira desde determinada lupa, y a partir de mirar desde esa manera, piensa las acciones, ¿no? Pensando en estos tres ejes anteriores, públicos, narrativa y escenario. Esta también es de 1581, pensado el planiferio, ¿no? El mundo con la Trinidad, también la Iglesia Católica como protagonista en pensar los territorios en ese momento, para el mundo occidental al menos. Este es el mapa también planiferio, pero pensado desde la densidad urbana, ¿no? Cómo van cambiando la mirada de los países a partir de esa densidad urbana. Este también, digamos, el mapa de África, pensado desde la propagación del ébola, ¿no? Es una forma de mirar el territorio. Si uno va a utilizar este mapa para pensar un proyecto, bueno, tiene que pensar desde acá, ¿no? Esto es lo que señala o lo que mira con la lupa y piensa desde acá cuál es la acción. Otro mapa, lo paso rápido, este de Glasgow también a partir de los olores, cómo se construye la ciudad a partir de los olores. Si uno mira con la lupa de los olores y piensa un proyecto desde ahí, bueno, ¿cuál es el mapa que se construye, no? Paso rápido esto, así le doy lugar a ello, ya me extendí mucho. Y lo último, cuando uno piensa en territorio, más allá que tiene que pensar en formato nodo, o mejor en formato trama, donde uno pueda ubicarse acá chiquitito, o acá más grande, y que tenga que ver con reconocer lo que hay en territorio para poder construir trama con lo que existe, ¿no? Y digamos, no hacer acciones aisladas, sino partir de lo que hay para poder pensar en esto de trama, y sobre todo porque enriquece el proyecto que el grupo piensa, y enriquece lo que sucede en territorio, ¿no? Es como una cosa de ganar-ganar. Así que, bueno, dejo de compartir, me extendí. Perdón, mínima intervención. Sensacional lo que nos presentaste, o sea, mejor imposible, te agradecemos muchísimo, es espectacular, no solo por los ejemplos en sí, sino por el concepto que transmiten. Hago dos comentarios, uno es para vos. El primero es para los que están oyendo. Busquen artistas, busquen científicos en sus territorios, súmenlos, busquen los gestores culturales, todos los ingredientes de los proyectos que mostró Paula. Creo que estos proyectos son impensables si no hay un artista, si no hay un investigador, alguien que esté un poco en esos rubros y que los lidere también, que aporte sus ideas, que los lleve para adelante. Y por otro lado, Paula, te quería pedir si podés en un párrafito, una frase, marcar la diferencia entre territorio y escenario, nuevamente. Escenario es como la puesta en escena, ¿no? La puesta en escena que elijo para decir lo que quiero decir, para involucrarme en la conversación que quiero involucrarme, ¿no? La puesta en escena y el territorio tiene que ver con qué es lo que hay, en qué territorio me involucro,
Es distinto puesta en escena, la puesta en escena la defino yo, el territorio está definido, la puesta en escena la defino en base a lo que yo quiero transmitir, y el territorio está definido, más allá de que uno mire con la lupa, ¿no? Y los mapas que les mostré, bueno, si uno se involucra en temas de no sé, densidad urbana, bueno, miro con la lupa de densidad urbana y el territorio es quien me da esa información, no soy yo la que decido esa información, sino es la que decido sí, es la lupa, aparte de lo que miro, pero esa información está en el territorio, y es a partir de lo que yo tengo que trabajar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre puesta en escena? Sí, genial, gracias. Bueno, gracias Paula, nuevamente por aquí por el chat, muchos agradecimientos, excelente, excelente. Y ahora, bueno, bajando a una experiencia concreta, vamos con los compañeros y las compañeras de Futopía. Ellos participaron, como dije inicialmente, el año pasado y queremos que les cuenten cómo fue esa experiencia, qué les pareció y cómo llegaron a esa idea, cómo venían dando en esa vinculación excelente que nos enmarcó Paula, el territorio, población, cómo miraron todos esos elementos para traer esa idea y cómo lograron llevarla a proyecto a través de la semana de ideación. Iván, Flor. Bueno, excelente. Ahí, primero lo de Paula, siempre es súper estimulante escucharla. No sabía datazo el de MacGyver aparte, es como el de Popeye. No sabía que había una universidad ahí atrás, me encanta. Lo imité de pequeño. Después me frustré un poco porque no funcionaban muchas de las cosas, excepto el aerosol con el fuego, pero es como un clásico. Bueno, arrancamos, vamos a ser súper breves, vamos a contar nuestra experiencia, que me imagino se está viendo, ¿verdad? Sí. Una cosa que dice Futopía, perfecto, parate que ya la estoy moviendo cuando no quería. Bueno, vamos a hablar con Flor unos 15 minutos más o menos, vamos a ponernos el relojito para no pasarnos. Bueno, la verdad que nosotros arrancamos, me imagino que de la misma manera que ustedes, con las mismas dudas, con las mismas inquietudes. Lo cierto es que nosotros aprovechamos esta convocatoria, somos gente de la cultura fundamentalmente, cruzamos la gestión cultural. Algunos vienen de la escena independientes, otros hacen políticas públicas, otros trabajaron en museos, otros son artistas, otros trabajan en la generación de indicadores. Y la verdad es que todos teníamos una inquietud con respecto al medio ambiente y a la crisis climática, si bien nuestro escenario principal es la cultura, y aprovechamos esta convocatoria para formalizar, para unirnos, que éramos bastante diversos en un proyecto. La pregunta que nosotros nos circulaba a la hora de establecernos en un proyecto común, en una red, era si la cultura podía hacer algo más por el clima. Ese es un poco nuestro punto de partida, y la verdad que la convocatoria de la Fundación Williams nos ayudó a una conversación que teníamos de manera informal siempre, bueno, tratar de darle un curso más fuerte, ¿no? Es decir, de llevarla a proyecto. Una primera cosa que hay que decir, que lo singular que tiene esta convocatoria, me imagino que todos ustedes han pasado por procesos de convocatoria, etcétera, como lo hemos hecho muchos de nosotros, es que es de una idea de proyecto, ¿no? No es que venís con el proyecto ya elaborado y decís, denme el financiamiento y lo hacemos, sino que volcás una idea, un boceto de proyecto, y a partir de ahí trabajás muchísimo en el laboratorio. En nuestro caso era generar un congreso de cultura y ambiente. Es decir, lo que queríamos era generar una suerte de foro donde empecemos a cruzar experiencias sobre cómo la cultura se cruza con el ambiente y qué más podría ser. Esa era un poco la idea inicial. Queríamos que sea federal, creíamos que los gestores culturales, los artistas, los espacios culturales llegan a muchos públicos diversos, son unas usinas de transformación social, de generación de sentido. Es decir, si uno piensa en el feminismo o en cualquiera de los movimientos que han transformado bastante nuestras mentes en los últimos tiempos, los centros culturales, los museos, los espacios han aportado mucho a esa conversación, y nos parecía que el clima, si bien está presente en muchas obras de arte, a nivel gestión cultural podría tener una agenda más fuerte. Ese
era nuestra idea inicial. La otra que les comentaba recién es que el proyecto se genere en el marco del laboratorio. Esto para nosotros fue bastante nuevo, porque todos tenemos ideas, todos queremos ir con el proyecto, ya va a ser así, así, y acá la verdad es que no te piden tanto, entonces la convocatoria para presentarla no es tan extensa, lo cual nos llamó bastante la atención. Y una cosa que es súper importante es que había que resolver, y eso lo van a ver en la convocatoria, una problemática concreta en un territorio específico, es decir, dentro del marco del laboratorio que dura una semana, empezás a trabajar en tallar las ideas, y muchas de esas ideas que a veces son vaporosas, tu territorio es muy amplio, en los objetivos que querés cumplir, el impacto que querés cumplir con esa acción, a veces puede ser más difuso, o para todos los que trabajamos en cultura, a veces grandilocuente, o apuntás a muchas cosas, y la verdad que el marco del laboratorio, que se trabaja de una manera muy intensa, te ayuda a bajarlo a tierra. ¿Cómo? A través de una revisión del proyecto que hacen acompañándote. Estoy hablando de la Fundación y Potenciar, ¿no? En el marco del laboratorio, de esa idea te empiezan, son 2 semanas en nuestra experiencia, 2, 3, muy intensas de trabajo, pero muy puntuales. Está buenísimo si quedan seleccionados darse ese tiempo, porque es un ritmo diario. A nosotros, ya les digo, nos sirvió muchísimo para darle forma al proyecto, porque dentro de nuestra informalidad no podíamos conseguirlo, y la verdad que entrar solo en el proceso de ser seleccionados, no del apoyo, solo de ser seleccionados nos ayudó a, la verdad que, viabilizar y formalizar las conversaciones y las inquietudes que teníamos. Más o menos cosas que te piden y que ustedes van a ver en la convocatoria, descubrirán después en el lab, si quedan, son los objetivos, los públicos, con qué instrumentos, qué es lo que querés cambiar, hacer un diagnóstico si lo que vos creés que tiene que ser cambiado, debe ser cambiado para el territorio o no, para no caer en un territorio con una idea que no les propia, qué indicadores de impacto vas a generar, para no decir después, sí, el proyecto estuvo sensacional, pero bueno, ¿cómo podemos medir eso, no? Son todas preguntas que te van guiando. En nuestro caso estaba ahí Edilmar y Rocío, que te acompañan realmente de manera no solo técnicamente excelente, profesionalmente, sino además humana, ¿no? La verdad que nosotros todo este proceso, que fue muy acelerado, como con metodologías ágiles, pasamos de un congreso a una plataforma de cultura y ambiente, ¿no? Que iba a generar distintas herramientas concretas para que los espacios culturales, ya no la cultura, ya no la industria cultural de los artistas, los espacios culturales, museos, teatros, centros culturales, etcétera, sean más sustentables, concentrándonos, para hacerlo más realista posible, primero en centros culturales. Pero pongo este matiz porque nosotros pasamos de un congreso, que la verdad es una idea parlamentaria casi verticalista, ¿no? De representación, a un foro donde todas esas voces iban a ser las que nos permitan construir distintas herramientas para que concretamente ayudemos a los espacios culturales a ser más sustentables. Para eso, una de las cosas que nosotros planificamos y diseñamos en el marco de la convocatoria es que teníamos que hacer una encuesta a todos esos espacios culturales sobre cómo estaban trabajando su vínculo con el medio ambiente. Íbamos a mapear cuáles tenían prácticas en todo el país, ¿no? Después íbamos a generar el foro donde iban a venir con esas experiencias, esos saberes los íbamos a acumular, sistematizar, y en una plataforma web los íbamos a compartir en forma de guías. Teníamos ahí guías, test de autodiagnósticos también, es decir, como para que vos entres con herramientas y sepas más o menos cuán sustentable sos o no, y cómo podrías serlo. Y luego también consideramos que después tenía que haber un relevamiento de impacto con esos mismos espacios de seguimiento, a ver cuántas de sus prácticas habían cambiado. Así que lo que derivó, lo que en principio era un congreso federal, en una plataforma que se llama Futopia, que es un proyecto que busca construir preguntas e intercambios sobre nuestras prácticas culturales y el medio ambiente, y es una plataforma que impulsa a gestores culturales de espacios, a gestores de espacios culturales a implementar acciones concretas a favor del ambiente mediante distintas herramientas. Es decir, a partir de la convocatoria, generamos esta plataforma que trasciende un poco la idea del congreso, ¿no? Es más o menos una usina que nosotros vamos a mantener con distintas herramientas, donde el foro,
lo que iba a ser el Congreso, que es la primera y se va a hacer en junio, es una de esas herramientas. Ahí te paso, si querés, la posta, Flor, o avanzo con esto y Dale, después seguimos. dale, cuento un poco. Bueno, hola a todas, hola a todos. Gracias Edilmar, Martín, Pablo y Paula, muy interesante toda la propuesta y el marco y los ejemplos que diste. Bueno, Iván ya habló así rapidísimo, pero bueno, un poco la idea nuestra, a mí me interesaba poner un poco el acento en este equipo que se conformó de colegas, como decía Iván, venimos de ámbitos muy distintos, y realmente la convocatoria de Williams y la metodología de trabajo fue súper importante para nosotros porque todos ocupamos lugares de producción y de gestión muy disímiles, estamos muy dispersos y muy ocupados también. Entonces, este ritmo que marca Williams con la semana de ideación y las distintas metodologías que va proponiendo, a nosotros nos organizó mucho, nos ayudó mucho. Y otro punto que para nosotros fue muy importante fue la vinculación con instituciones o con estructuras ya existentes en el territorio. En este caso, bueno, nosotros estamos trabajando con el Centro Cultural España Córdoba, que genera también toda una estructura que nos posibilita y facilita un poco el desarrollo del foro. Como dice Iván, en un principio para nosotros las preocupaciones tenían que ver con cómo hacer que la cultura se posicione desde un lugar más sustentable, desde una mirada, digamos, que ponga en agenda la sustentabilidad, así como el feminismo se puso en agenda y se puso como una forma de gestión en donde ya para nosotras, las gestoras y los gestores, ya no podemos ni siquiera pensar un proyecto sin tener la cuestión de género, de las disidencias, el tema del cupo, y bueno, es una perspectiva, una mirada una mirada de la cultura con perspectiva de género. Creíamos que la sustentabilidad y la cuestión ambiental debía ir introduciéndose en la gestión cultural a ese mismo nivel. También lo que nos pasaba era que encontrábamos muchas recetas de cómo ser sustentables, ¿no? Muchas bajadas de por ahí europeas o inglesas o de Estados Unidos que dicen, bueno, cómo ser sustentable, cómo gestionar cultura sustentablemente, y esas recetas realmente son imposibles de aplicar cuando uno las delimita en un territorio, cuando las piensa contextualmente, porque, bueno, tienen unas pretensiones y unos niveles de requerimiento económico que obviamente acá los proyectos culturales muchos no los tienen. Entonces nos daba la sensación de que ante estas recetas imposibles de aplicar, terminábamos un poco no haciendo nada o no pudiendo encarar, digamos, estas soluciones. A la vez, cuando pensábamos esto de que hay como una imposibilidad de actuar, también nos dimos cuenta de que hay muchas soluciones y hay estrategias que se están llevando adelante en el territorio y ancladas localmente, que tienen digamos, estas recetas impuestas no las pueden aplicar, pero tienen sus propias estrategias, hay sus propias propuestas, herramientas. Entonces, bueno, todo este mapa de intereses fue lo que nos llevó a pensar en Futopía. Vos dijiste Futopia, yo digo Futopía, todos le decimos de forma distinta, pero es parte de la magia. Sí, de que sí. si ponemos el acento o no, estamos todavía en eso, pero bueno, cada uno le puede decir como quiere. Bueno, entonces, como dice Iván, Futopía hoy por hoy es una plataforma que va a tener distintas salidas. La primera y una de las más importantes e interesantes para nosotros es la encuesta. Esta encuesta cuenta con más de 20 preguntas, se relevaron hasta el momento 200 espacios culturales e instituciones de todo el país, y la idea con la encuesta es poder conocer el estado de situación o generar un diagnóstico de dónde estamos parados en relación a esta vinculación. Esta encuesta la hemos movido personalmente, digamos, uno a uno, digamos, cada uno con personas que nos interesan o instituciones. También la hemos lanzado desde el Centro Cultural España Córdoba, Fundación Williams y Potencial y Laboratorio también nos ayudó a difundir esta encuesta. Todavía está abierta, por lo cual invitamos a todos a contestarlas, después compartimos si quieren el link. La idea es que siga creciendo y que nos genere y nos ayude a pensar en qué estado de situación estamos hoy en relación a la vinculación cultura y ambiente. Bueno, ahí Iván está mostrando algunas. Si querés, muestro solo un par de datos, pero para que vean cómo se piensa también el diagnóstico territorial, ¿no? Una cosa es que nosotros digamos, che, la verdad que los centros culturales quieren involucrarse más en el ambiente, porque tengo 5 amigos, 10 o 20 que
o amigas en centros culturales que quieren. Y la verdad que después eso hay que relevarlo, ¿no? Porque por ahí sus prioridades son otras, no sé, que haya más arte, no sé, más inclusión, etc. Ahí les pasamos 2 preguntas como ejemplo, que era cuán importante es que el sector cultural se involucre en las problemáticas del medio ambiente, y la respuesta es cerca de un casi 98% de sí, se tiene que involucrar. Después, ¿vos te involucrás? No tanto, es decir, hay una distancia, y esa es la distancia sobre la que nosotros queremos trabajar, y también preguntarles por qué no te involucras, que es la placa de te faltan herramientas, te faltan costos, tenés otras prioridades, sabés lo que tenés que hacer, o sea, el 40% no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces eso a nosotros también nos da indicadores de dirección del proyecto, ¿no? Es decir, bueno, cuáles son los recursos que faltan. Ese es como un pequeño ejemplo de diagnóstico que queríamos compartirles. Bueno, y como les contábamos, digamos, la primera salida que va a tener Futopía, la primera fue la encuesta, la segunda es el Foro Federal de Cultura y Ambiente, que se va a realizar del 1 al 5 de junio en el Centro Cultural España Córdoba. Aquí, obviamente, como les contaba recién, tener una contraparte local ya involucrada con temas de ambiente y sustentabilidad, como es el Centro Cultural, nos permite y nos da una facilidad. Por eso también lo que decía Edilmar o Martín, de que vincularse con contrapartes a la hora de pensar los proyectos es súper importante. Bueno, y este foro básicamente es en el marco del Día Internacional del Ambiente, que es el 5 de junio, y va a tener diversas dinámicas, formatos y demás, va a tener talleres, laboratorios, va a haber un mapeo local en donde vamos a cruzar gestores culturales o directores de espacios culturales de Córdoba con personas que están llevando adelante proyectos ambientales. La idea, vamos a trabajar con ciertos desafíos o consignas, armando grupos de trabajos interdisciplinarios y mapear un poco, digamos, en relación a ciertas problemáticas que nosotros detectamos a partir de la encuesta, qué se está haciendo y qué se podría hacer, digamos, ¿no? Como mapear qué está pasando. Obviamente en este caso lo vamos a hacer anclado en Córdoba, porque bueno, es como una primera experiencia. La idea también es ver este formato, la posibilidad que tiene de replicarse en distintos espacios, pero bueno, empezamos por Córdoba. Otra de las actividades que va a tener el foro, que nos tiene súper entusiasmadas, es el intercambio de saberes, una feria de intercambio de saberes. Vamos a cortar la calle del Centro Cultural, la vamos a hacer en la vía pública, y la idea es un conjunto de stands más en formato livincitos o espacios, en donde se van a intercambiar saberes, desde tintas vegetales, compost, huerta urbana, plantas medicinales, hasta reciclado de ropa, alfabetización ambiental, o cómo reciclar aceite en tu casa. Digo, va a haber o creación de juguetes, tenemos también creación de juguetes con materiales reciclados, va a haber una multiplicidad de stands, y la idea es que las personas vayan, no es comprar o consumir, no es ese tipo de ferias, sino es llevarse saberes, conocimientos, experiencias. Bueno, después, no sé, Ivi, ¿qué más? El foro, talleres, charlas. No, es eso, sobre todo es también cambiar la mirada. Hay mucha receta de corte europeo sobre cómo trabajar el medio ambiente en los espacios culturales, pero bueno, ponele paneles solares, o sea, ahí implican un presupuesto que no es acorde, y la verdad es que lo que nosotros encontramos, no solo en el relevamiento, sino en la investigación que hacemos, es que hay otras soluciones y que tienen que salir del territorio. Entonces el foro lo que pone es esa mirada, es decir, va a venir el CECUAL, que es de Chaco, que es un espacio de referencia a la hora de trabajar sustentabilidad y cultura, que no tiene nada que ver con un paradigma europeo, y para nosotros la web, que es donde se van a alojar estos conocimientos, es desde donde se puede multiplicar el saber, y que un centro cultural que tiene características similares por ahí en Pacheco o en Ushuaia pueda hacer resonancia y decir, así le encontró la solución el territorio de ese cual de resistencia, y es muy cercana a mí, yo la podría implementar. La idea de la web es que te linkee esos dos espacios también para que compartan sus experiencias y se ayuden mutuamente. Es eso. En relación a una cosa nomás, de que en relación al diálogo, a las discusiones que nosotros hemos tenido y a las que también queremos generar a partir del foro, es como redefinir la idea de sustentabilidad según nuestro territorio, porque pensamos en la sustentabilidad no solamente desde una mirada ambiental, climática y natural, sino también que estamos pensando en sustentabilidad social, sustentabilidad afectiva, sustentabilidad en relación a la vinculación con
propuestas locales con productores y proveedores locales. Entonces estamos intentando ampliar un poco la mirada de sustentabilidad y, como decíamos, anclada en lo territorial. Así que bueno, este es como el primer ejercicio que estamos haciendo, y volviendo un poco a la Fundación Williams y a este ejercicio y este modelo, digamos, de trabajo en el cual estuvimos participando. La verdad es que es súper recomendable, sobre todo por eso, porque ordena, genera una metodología. Nosotros partimos, cuando nos juntamos y presentamos la idea, era realmente una idea, no estaba ni la idea no teníamos ni nombre, ni el foro, ni qué íbamos a hacer, ni nada. Empezamos con la idea y con problemáticas que compartíamos, y a partir de ahí, paso a paso, fuimos avanzando, y bueno, ahora estamos prontos a celebrar nuestro primer foro. Extrañamos un poquito el rigor del laboratorio. Hay veces que decimos, nos falta un poquito ese ajuste. Lo digo porque somos gente que hace muchos proyectos. Lo metodológico que nos sirvió, o sea, tenemos experiencia, hemos hecho cosas enormes y chiquitas, cada uno por su lado, y realmente para nosotros fue una experiencia de novedosa y de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias, Iván y Flor. Nuevamente, creo que nada, me dan pie para pasar a lo siguiente, que es cómo traemos todo esto a la convocatoria. Justamente la convocatoria, Rosy, ¿quieres proyectamos? Busca conectar organizaciones y personas, que es un poco lo que está contando Flor e Iván en su experiencia. Cómo buscamos y generamos un espacio a través de la convocatoria que no solamente financiar una idea, es poder generar un espacio para articularse, para vincularse, para hibridarse, para desarrollar capacidades y herramientas. Durante la semana van a recibir acompañamiento, metodología de cómo formular un proyecto, es decir, cómo llevar esa idea y plasmarlo en un proyecto colaborativo. Voy a ir lo más rápido posible para no pasarnos del tiempo. Y por supuesto, poder llevar esas ideas a proyectos que sean financiables. Ese es el objetivo que quiero que se lleven de la convocatoria. El formulario puede ser algo complicado, pero ahora vamos a hacer un recorrido y van a ver que en el fondo es muy sencillo. Si hay una idea, como decía Silvio y Martín al inicio, gestándose en una comunidad, hay una posibilidad de que entren a la convocatoria con este perfil. Eso sí, hay dos condiciones, además, que tiene que ver con los grupos. Buscamos que los grupos que se presenten en la convocatoria sean conformados con mínimo 5 personas y organizaciones. Aquí siempre hay una pregunta recurrente de la convocatoria pasada y me lo traigo como aprendizaje. ¿Por qué buscamos que sean mínimo 5 personas y organizaciones? Bueno, para que no sea una idea de una o dos personas, que inicialmente puede venir de un dúo que está pensando en algo, pero que territorialmente pueda anclarla a una organización. Si son personas independientes, y aquí hablo del sector cultural puntualmente, sí o sí tiene que haber una organización, bien sea referente, porque hay que anclarla al territorio, pero que además pueda recibir el subsidio. Y aquí vamos a algo bastante administrativo, pero clave. Grupos que no cuenten con una organización que pueda administrar el recurso, léanse las bases y condiciones, están puntualmente señalados a qué nos referimos, digamos, no cumplen el perfil para entrar. Y lo otro, hablaba de la organización local referente. Fíjense que durante toda la charla siempre anclamos ciencia y cultura en territorio. La idea es que puedan tener una organización, una escuela, un centro cultural. Bueno, el año pasado pues, tuvimos varios grupos donde tenían, bueno, a la biblioteca, al centro cultural, al Galpón de los Sueños, que es el que me ven ahora en mente. Una organización que articuladamente también forme parte de la idea, ¿no? Ahora voy a lo siguiente. ¿Cuál es el perfil de las ideas? Bueno, verán que como Futopía o Futopia vino con una idea. Son ideas. No queremos proyectos que estén totalmente armados y financiados, porque este no es el espacio. El espacio de la convocatoria es para traer esas ideas que están en esa fase inicial de gesta. Hay grupos que llegan con la idea mucho más armada, hay grupos que todavía la están perfilando, y justamente eso es lo que queremos, que puedan aprovechar el espacio para bajar esa idea a un proyecto concreto.
concretos que impacten la cultura y la ciencia, como verán, hacemos mucho énfasis en eso, y que puedan identificar problemas en su territorio. Por eso la charla anterior, donde Paula nos hacía el recorrido por los ejes para poder mirar qué cosas está pasando en mi territorio, ¿no? Y que obviamente puedan brindar soluciones colectivas a esas problemáticas, aprovechando las oportunidades que se vienen presentando. Perfil de las ideas, esta presentación se las vamos a pasar después por mail. Aquí tenemos algunos ejemplos, además de los que dio Paula, colocamos ejemplos que vienen de la convocatoria pasada también, creemos que los pueda ayudar. Alguien preguntaba sobre ejemplos en ciencia, bueno, intercambio de artistas. Yo voy a retomar antes de leer lo que decía Martín. Piensen en los investigadores, en los artistas, en los gestores culturales que están en su comunidad, ¿no? Aquí un poco, insisto, hay proyectos concretos. Martín. Sí, no, yendo a los ejemplos en ciencia, ahí pusimos la ciencia ciudadana, por ejemplo, que es un tipo de proyectos que pueden cuajar muy bien en los territorios. Yo les dejo acá en el chat un enlace a un videíto que presenta la iniciativa, digamos, una plataforma de la Unión Europea sobre ciencia ciudadana, que tiene un buscador de proyectos, y van a poder encontrar ahí un montón de ejemplos, por ejemplo, en este rubro. Después pueden ustedes tratar un montón de temas colaborativamente relacionados con la ciencia. Por ejemplo, no sé, hace poco hablábamos de un proyecto de colaboración, de catalogación colaborativa de colecciones científicas, por ejemplo. De organizaciones interesadas en el patrimonio, digamos, científico, estaba en un museo, se juntaron con investigadores, con unas 2 asociaciones civiles, el propio museo y otro museo más, se armaron un proyecto de catalogación colaborativa de colecciones científicas que no estaban catalogadas. Por ejemplo, eso es una cosa por ahí acotada, pero interesante por la participación que tiene, porque puede participar la gente, que sepa, ¿no? Otros temas que pueden abordar, por ejemplo, son consorcios de investigación, en el que haya investigadores, asociaciones comunitarias o ambientales o lo que fuera, para trabajar un tema y establecer recomendaciones. Es un proyecto más clásico, pero se puede presentar. Y después temas, pongo 2 ejemplos con temas del día, por ejemplo. Se puede plantear trabajos interesantes, colaborativos, para hablar de ciencia y lo militar y el fenómeno de la guerra. ¿Para qué estamos la ciencia? ¿Qué conexión tiene? O cómo nos problematizamos esa relación? No sé, se pueden hacer muchas intervenciones sobre esos temas en una comunidad, en un territorio. Pueden involucrar distintos formatos, pueden involucrar el arte, pero también puede involucrar las maneras más tradicionales o más contemporáneas de transmitir saberes. La ciencia es conocimiento además de la producción de conocimiento, es la transmisión y el intercambio, ¿no? Para nosotros. Y después temas de inteligencia artificial, supónganse, ¿no? Que pueden trabajarse también a través con una mirada científica. ¿Qué consecuencias humanas trae el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué consecuencias sociales? ¿A través de qué medios la podemos hacer visible a los demás? ¿De qué se tratan los algoritmos? Digamos, ahí hay muchos puentes con el arte, ¿no? Y con la ciencia puede haber mucho diálogo acá, ¿no? Bueno, pueden hacer podcasts, pueden hacer cine, pueden hacer pinturas que hablen sobre inteligencia artificial, o formatos más clásicamente científicos, como foros, como talleres, como imitación de congresos científicos con jóvenes de su comunidad, por ejemplo, promover vocaciones científicas, bueno, relacionarlas con estos temas. Lo de MacGyver acá viene muy bien, puede buscarse un formato parecido en esta rama. Bueno, los ejemplos son infinitos, pero bueno, dependerán de lo que sus propios territorios y comunidades estén interesados. Gracias, sigue Edimar. Exactamente, Martín. Insisto, por eso Paula enmarcaba mucho y hablaba sobre el territorio, o sea, cómo miramos la ciencia y la cultura en nuestro territorio. Y muchas universidades que nos han escrito también, hemos enviado mucha difusión a las áreas de extensión con la comunidad de las universidades, y ahí hay una posibilidad sumamente interesante. Ahora quiero hablar rápidamente de los tiempos para que se lo anoten, por favor. Tenemos hasta el 7 de junio abierta la postulación de las ideas. Entonces tienen todo este tiempo a través del mail, preguntas, consultas, pregunten, capaz se van de la charla
y después cae una pregunta, escríbanos por mail, vamos a estar sumamente atentas a poder acompañarnos en ese proceso, inclusive de la postulación de las ideas. Después de cerrar el proceso, hay una segunda etapa, que es una de las que más me gusta, porque lo que buscamos es poder acompañar a los grupos que postulen una idea, va a haber una selección. El año pasado tuvimos más de 60 postulaciones de grupos a nivel nacional, y de los 60 pasaron 11 grupos a la semana de ideación. La semana es una semana intensiva donde vamos a trabajar sincrónica y asincrónicamente, virtualmente, que nos posibilitó llegar a todo el territorio, y como dijo Iván y Flor, bueno, es un espacio intenso, pero la idea es que ustedes puedan bajar a un proyecto esa idea, con objetivos, con actividades, con actores, con presupuesto, llevándose herramientas técnicas. Fue un proceso hermoso el año pasado porque habían grupos que tenían mucha experiencia elaborando proyectos, pero había grupos que no. Entonces pudimos generar un espacio de co-creación colectiva y de intercambio de saberes, que fue sumamente positivo. Después de esta semana, que va desde el 24 de junio hasta el 1 de julio, viene un proceso de selección final de los grupos que van a optar entonces hasta 2 millones de pesos, no lo habíamos dicho durante toda la charla. Es una convocatoria que va a financiar ideas que se transformen en proyectos hasta 2 millones de pesos por idea. Cada grupo puede presentar hasta dos ideas en el formulario, ¿ok? Pero de esa va a ser seleccionada solamente una, y después de la selección pasan a la tercera etapa, que es el acompañamiento técnico y económico, del 18 de julio al 29 de julio. Son 2 semanas para, bueno, tomar ese proyecto, volverlo a mirar más tranquilamente, asignar el presupuesto, todo el trámite administrativo, la documentación que se requiere de la organización que administraría los fondos, etcétera, y posteriormente tienen el tiempo estipulado en el cronograma para ejecutarlo, que por lo general es alrededor de 1 año para ejecutar el proyecto, ¿sí? Después hay como información más puntual del ámbito administrativo, pero quería que se llevaran este cronograma en sus mentes. El 7 cerramos. Ahora vamos a dar un breve paneo por el formulario. Perdón, Edil, antes de pasar al formulario, ¿puedo hacer un comentario rápido? Es como que hay 2 filtros de evaluación, vamos a llamarlo así. El primero es de las ideas que vamos a seleccionar. Supónganse que nos van a, doy como ejemplo, nos llegan 200, vamos a seleccionar 30. Con las ideas vamos a trabajar con 30 grupos. Esos 30 grupos van a pasar a 30 proyectos. Y cuando tengamos los 30 proyectos terminados de la etapa 3, ahí vamos a ver cuáles son los que están en condiciones de recibir acompañamiento. Si todos están en condiciones y no tenemos los fondos, vamos a ver qué hacemos. Ahí va a haber una orden de mérito, y el Consejo Directivo de la Fundación Williams va a determinar qué proyectos reciben el financiamiento o no. Espero que se haya entendido ese punto. O sea, son 2 momentos. Primer filtro, las ideas, y segundo filtro, los proyectos finales de la etapa 3. Cuando tengamos todos los proyectos finales, con todos los números puestos, ya pasado por el acompañamiento técnico, versión final del proyecto, el Consejo Directivo de la Fundación define. Gracias, Martín. Bueno, vamos con el formulario. Algunos tips también que les vamos a dar. Tomen nota de los tips, que esto es bien importante, porque son preguntas frecuentes. Ahí está, estaba muteada, no, está bien. Bueno, el formulario de postulación de ideas, ahora vamos a hacer como, los vamos a ver cómo es, pero hay una primera parte que es de la información del grupo participante, y una segunda parte que tienen que ver con las ideas colectivas, que son las que se van a seleccionar. Los tips que aparecen acá es esto: verificar que toda la información que tenemos antes del llenado del formulario, leer el formulario previamente, revisar el número de caracteres permitidos y revisar el tipo de documentos que se permite adjuntar. Ahora les voy a mostrar el formulario. Es sumamente, como dijo Iván, es sencillo el formulario, pero cualquier duda o consulta que tengan específica nos pueden escribir al mail. La primera parte justamente es la información del grupo participante, qué temática o disciplina se postulan, si es cultura, ciencia, si es ambos, la localidad donde trabaja el grupo, tienen que ahí detallar la provincia, el barrio, el contacto, un correo electrónico de la persona referente del grupo, nombre de la organización referente del grupo, que puede ser quien administre luego los fondos o no, puede ser otra, pero tiene que estar acá el nombre. Y después la información concreta, el nombre, quién es la autoridad máxima, el correo electrónico, una página web, provincia. A ver, vamos a pasar.
segunda, voy un poquito rápido, pero por esto del tiempo. Si realizaron conjuntamente todo este mismo grupo, si ya trabajaron en otra oportunidad, sí o no. Y si trabajaron colectivamente, tienen que elegir una de estas opciones del tiempo, si 6 meses o menos, si se conocen hace 4 años o más, 2 años, hace cuánto que trabajan de manera conjunta. ¿Y qué objetivos persiguen como grupo? El año pasado llegaban muchas consultas que no tenían algún problema con el formulario, algún error, era por la cantidad de caracteres. Revisen esto, chequen, háganlo en Word, en un doc, y poder contar los caracteres, que eso es importante, para que puedan avanzar. Y acá hay un cuadro, que este cuadro es importante que esté completo, que tiene que ver con las organizaciones a las que pertenecen, y si son personas, trabajadores, ya sea, pasa mucho en la cultura, ¿no? Trabajadores independientes, poder poner independiente. Lo que nos pasó en la convocatoria anterior es que algunas listaban todas las personas, eran 10 personas, pero todos formaban parte de una sola organización. Entonces, quedaban, no iba a poder ser seleccionado, porque en las bases justamente lo que se piden es que sean más de una sola organización, o que haya una organización y trabajadores independientes, pero no puede haber una organización con muchas personas, no una única organización, porque justamente la convocatoria busca esta diversidad entre personas y organizaciones. ¿Qué hace la organización o la persona? ¿Qué proyectos o iniciativas tienen en marcha? ¿Cómo se financian? Y un correo electrónico. Eso es importante que esté completo. Y acá sí vienen todas las preguntas que tienen que ver más con la idea, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos o actividades realizadas en curso? ¿Dónde desarrollan los proyectos? ¿Cuáles son los logros más importantes que obtuvieron? ¿Por qué trabajan juntos en esta convocatoria? ¿Y qué beneficios y o resultados esperan obtener con el trabajo asociado? Todo eso era de la primera parte. Ahora sí vienen las ideas colectivas. ¿Qué idea vamos a postular? ¿En qué fase se encuentra esta idea? ¿Qué problemas o oportunidades se identifican? Esto que también mencionaba Iván, ¿no? Bueno, ¿qué es esta idea que viene a resolver? ¿Qué problema viene a resolver? ¿Por qué nos resulta innovadora? ¿A qué población está destinada? Y el territorio específico de implementación. Bien. Y el cronograma, cronograma de trabajo. ¿Lo repetimos, Edila, Sí, igual para que lo tengan como referencia, las 3 etapas, en este momento lo más importante es que cerramos el 7. El 7 de junio todavía hay tiempo suficiente para que hagan preguntas, para que se animen, ¿no? Para que se animen. El año pasado hubo propuestas bien interesantes, fue muy difícil seleccionar al final, pero bueno, recuerden que no es solamente una convocatoria para un financiamiento, sino que se van a llevar vínculos, lo que decía Iván, muchos vínculos, para sus organizaciones, para sus trabajos personales también, y muchas herramientas técnicas, ¿no? Así que bueno, además se van a divertir, la van a pasar bien, es una semana súper interesante, lástima que no podamos hacerla presencial, pero igual, bueno, siempre intentamos que lo que se lleven sean herramientas técnicas, pero también, mucho vínculo, que es lo que fortalece el trabajo colaborativo. Dudas, consultas por el chat, ya estamos un poco pasados de tiempo. Silvio, Martín, no sé si quieren decir algo antes para cerrar, o ya estaríamos casi listos, ¿no? Bueno, anímense. Sí, gracias a Florencia, a Iván, a Paula, muchas gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final. Es una charla muy larga, se nos extendió un poco, siempre queremos hacerlo un poco más corto, pero creo que ameritaba mucho las experiencias, los casos, lo que trajeron nuestros invitados de hoy, así que les agradecemos mucho a todos por quedarse tanto tiempo. Esperamos que todos se presenten, ojalá podamos elegir a todos la mayor cantidad posible, y bueno, anímense a presentarse como les dijo Silvia. Sí, muchísimas gracias. Un comentario cortito, final, háganos llegar las dudas que tengan por mail, porque entiendo que hay algunas preguntas que estuvieron haciendo por el chat que por ahí no respondimos. Hay una que aparecía recurrentemente que tenía que ver con la cantidad de ideas que pueden presentar los grupos. Presenten las ideas que tengan, ¿no? Y idealmente, si tienen más de una, presenten 2. Pero tengan en cuenta que hay, digamos, en algún punto una dinámica como de competencia, ¿no? Entonces, vamos a preferir, como si hay un grupo que está consolidado o trabajando, quiere trabajar juntos, que presenten una idea y no que nos hagan llegar 20, todas distintas, por el simple hecho de pensar que por ahí presentando más tienen más posibilidades. Generalmente hacemos una comparación intra y nosotros mismos descartamos y hasta a veces decimos, che, bueno, ¿por qué no presentaron junto esto con esto? Hacemos como un análisis bastante crítico cuando un grupo o una organización presenta muchas ideas. Preferimos menos, más concretas, consistentes,
Si prestaron atención, el formulario no pide cronograma, prácticamente no pide nada que tenga que ver con los recursos, solo mencionar los recursos que ustedes entienden necesitarían obtener o cubrir con lo que sería después el fondeo. Nos interesa conocer quiénes son, por qué quieren trabajar juntos, cuál es ese desafío que identifican o esa oportunidad que identifican a partir del trabajo colaborativo y en conjunto, dónde quieren trabajar, ahí, digamos, un poco volver a esto de la territorialidad, y traten de explicar por qué es innovador, por qué tiene valor la colaboración y demás de un modo muy concreto. Es decir, qué es lo nuevo que va a suceder a partir de la existencia de este grupo, de este proyecto. Nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer, articular, de vincularse con el territorio. Es muy cualitativo el formulario porque después, durante la etapa de ideación, le vamos a ir poniendo numeritos, ¿no? Metas, fechas, presupuesto y demás. Así que eso, invitarlos a participar otra vez más y a hacernos llegar sus consultas y que nos ayuden con la difusión también. Circulen la convocatoria, queremos llegar a la mayor cantidad de organizaciones, así que si conocen organizaciones que están trabajando en terreno o grupos de personas que vienen trabajando bien o quieren trabajar juntas en temas de cultura y ciencia o de cultura y ciencia juntos también. Hay proyectos combinados que están buenísimos, hay proyectos de cultura y de ciencia, nos ayudan difundiendo, ¿sí? Que tengan un hermoso día y los esperamos. Gracias, hasta luego. Gracias.